Muy bien. La clase anterior dejamos pendiente esta parte que vamos a encontrar una buena porción de preguntas de alta probabilidad, ¿sí? Entonces, antes de pasar al siguiente tema, quiero solo mencionar algunos conceptos acá de los grupales. Mire, principios de los seguros grupal. El seguro de vida grupal generalmente se escribe para grupos de empleados y empleadores y generalmente se escribe como una póliza, ¿qué dice? Renovable, anual renovable. Anual renovable. ¿Qué tipo de póliza sería entonces si es anual renovable? La Seguro tercera. médico. Sí. ¿Perdón? ¿Cuál? ¿Qué tipo de seguro? Mire, estamos hablando de seguros de vida ahorita, ¿verdad? No hemos pasado a la parte de salud, pero en vida, cuando dice que se escribe como una póliza anual renovable, ¿de qué tipo de póliza está hablando? De término. Correcto, Término, gracias. temporal. De término, término. ¿Por qué? Porque tiene fecha de caducidad. Recuérdense, palabra clave. Si es una póliza anual que es renovable, es que es a término, porque si fuera vida entera, no fuera anual renovable, no se renovaría. ¿Por qué? Porque es Ah, para sí, sí, toda la vida. ¿Me para explico? toda la vida. Ojo con esos datos. Entonces, para que un seguro se pueda proveer a una empresa, ¿cuál es el mínimo de empleados que se requieren? 100. ¿No eran 100? 75%. Sí. 50. 50. Me dijo 50. 50, perdón. 50. Correcto, ahí me lo puso también Jumel Vigra. 50 empleados 50. es el mínimo que se requiere para un seguro grupal, ¿sí? Entonces, veamos acá. Del 75% que me estaban diciendo, tiene que ver cuando es contributivo y no contributivo. Estas son preguntas de examen. Solo déjenme bajar aquí, no sé por qué a mí, a veces se me levanta la manita ahí y... Ok, listo. Muy bien. Tengo acá el marcador. Entonces, dice, planes contributivos y no contributivos. Mire, cuando hablamos de planes contributivos y no contributivos, quiere decir que en los contributivos contribuyen, ¿quiénes? El Empleado y empleado la y empresa. el empleador. Ok, ojo, ¿verdad? Cuando dice contributivos es que están, o sea, el empleado está contribuyendo en el pago de la prima. Entonces, contributivos quiere decir que el asegurado y la aseguradora en conjunto pagan el seguro, están contribuyendo los empleados. No contributivo quiere decir que el empleado no está contribuyendo, por lo Ajá. tanto, es la empresa la que está pagando el 100%. Ahora, para que un seguro contributivo pueda proveerse a la empresa, se le exige legalmente que el 75% de los empleados calificados estén cubiertos. Ojo lo que digo, 75% de empleados calificados estén cubiertos. Voy a poner un ejemplo, vamos a llevarlo a los números. Carlos Slim, me recuerdo, tiene una frase que dice, le creo más a los números que a la palabra. Veamos. Vamos a suponer que la empresa tiene 200 empleados y provee un seguro grupal, ¿verdad? Contributivo. ¿Cuántas personas, en números, dígame, cuántas personas tendrían que estar cubiertas? 150. Gracias. 150 como mínimo, ¿verdad? De las 200 personas, ¿verdad? Porque es Ya estoy contributivo. conectada. Ya está conectada. Tenemos a un momentito, por favor, si podemos silenciar algunos micrófonos solo para evitar la interferencia. Déjenme hacerlo acá. Vamos a, perdonen, eventualmente voy a silenciar unos micrófonos para evitar la interferencia, ¿sí?
Entonces, dice aquí, el 75% significa que en un plan contributivo, personas calificadas, ¿qué quiere decir? A ver, ayúdenme. Para poder aplicar o para poder tener el seguro grupal, necesito un requisito que es fundamental. ¿Cuál es ese? Empleado, Full time. emple- Empleado full time. empleado, Ajá. Full time. empleados Ese- regulares que trabajan full time. O sea, Full time. Esa es pregunta de examen. Ojo, ¿verdad? Para poder pertenecer al seguro grupal, el requisito, por eso dice personas calificadas. Entonces, cuando dice personas calificadas, significa que son personas que están trabajando full time, a tiempo completo. Completo. No puedo aplicar a un seguro grupal si estoy temporal, part-time, etcétera. Tengo que ser full time para poder pertenecer al seguro grupal. Y si es contributivo, dijimos que ¿quiénes lo pagan? Entre los dos, Empleado. entre la aseguradora y el asegurador. Por- Ajá. Porque el Los dos. empleado está contribuyendo. Y como requisito se le pide por lo menos el 75% de empleados que esté cubierto. Ahora, el no contributivo, ¿quiénes lo pagan? La empresa. solo la empresa. Solo la empresa. No contributivo significa que los empleados no contribuyen. Entonces, es la empresa la que tiene que proveer la cobertura al 100%, es decir, pagar el 100% de las primas. Y como la empresa está pagando el 100% de las primas, se le exige que cuántos empleados deben de estar cubiertos en porcentaje. 100% de ellos. 100%. 100%. 100% de empleados que sean elegibles. Y Mm. cuando decimos elegibles, ¿qué quiere decir? A tiempo Están completo. full time. A full time, tiempo completo. En este caso, entonces, si son 200 empleados, ¿cuántos tendrían que estar cubiertos? 200. Los 200. Todos. Ah, no, 200. Los 200, el 100% Sí. de empleados, los 200 que están en la nómina a tiempo completo. Sí. ¿Por qué? Porque si la empresa está pagando el 100% y no cubre al 100% de empleados, significa que está ¿qué? Discriminando. Correcto, sir. Gracias. Ujú. Esa es la palabra. Ese es el concepto. Discriminación, ¿verdad? Está discriminando a un grupo porque por ley tiene derecho al seguro si la empresa lo está proveyendo como no contributivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Ok? Gracias. Vamos a continuar. Veamos, ¿cuáles son las características del seguro grupal? Estas son algunas características y créanme que esto nos va a ayudar para preguntas de examen, porque vienen preguntitas. Y nosotros siempre les digo, si comprendemos cómo funciona allá afuera, lo mismo, o sea, llevémoslo a la realidad, porque lo más fácil es llevarlo a la realidad, ¿verdad? A veces vemos tanta teoría, ¿verdad? Pero ¿cómo la aplicamos a la realidad? Vámonos afuera a la calle y ahí lo vemos de una forma más simple. Las siguientes características se separan del seguro grupal, o sea, separan al seguro grupal del seguro individual. Primero, dice aquí, la persona no tiene que proporcionar evidencia de asegurabilidad. Ojo, un empleado, a ver, ustedes llegan a una empresa y les dicen, mira, te vamos a proveer el seguro, ¿ok? ¿Tengo que pagar algo? No, la empresa lo va a pagar al 100%. Solo que necesito saber, ¿tienes alguna enfermedad? ¿Tienes algún problema de salud? ¿Será que les han preguntado eso a los que han tenido seguro por parte de alguna empresa? No, nunca. No tiene que presentarlo. ¿Por qué? Porque si es contributivo, lo único que tenemos que hacer es firmar la deducción de mi cheque, ¿verdad? De Ujú. salario. De lo contrario, si es no contributivo, ok, lleno nada más el formulario para entrar al seguro. ¿Por qué? Porque no se pide evidencia de asegurabilidad. La suscripción grupal está involucrada, porque es de grupo, ¿verdad? Entonces, no se pide evidencia de asegurabilidad. Segundo, cuando yo hago una conversión de un seguro grupal a un seguro individual, ojo que esto nos va a ayudar con muchas preguntas del examen, tampoco debo de presentar evidencias de asegurabilidad. No se pide evidencia de asegurabilidad al hacer una conversión del seguro grupal a una Al póliza individual. individual. No
hay evidencia de asegurabilidad. Repito, ¿verdad? Tengamos en claro o en mente esto. Si, solo que este concepto, créanme que les va a ayudar mucho en el examen. Solo con saber esto, ok, yo veo una pregunta y digo, no, esto no aplica. ¿Por qué? Porque está pidiendo evidencia y no se pide evidencia. Entonces, eso nos va a ayudar para muchas preguntas. Segundo, no se emite como una póliza individual. Se emiten, ¿verdad? Que un contrato maestro o una póliza maestra se le entrega a la empresa. El empleado no tiene una póliza, no tiene un contrato. El empleado tiene un ¿qué? Certificado. Certificado. Un Certificado. Un certificado de seguros. ¿Verdad? Segundo punto, esto es importante que lo tengamos en cuenta. El empleado no recibe una póliza, recibe un certificado. La póliza, primero, las pólizas solo existe una y está a nombre ¿de quién? Una empresa. De De la la- empresa. La compañía. De la compañía. Tercero, vemos acá que es una póliza a bajo costo debido a menos gastos administrativos, porque recuérdense que entre más gastos administrativos los costos van a aumentar. Entonces, para un seguro grupal es como que yo compre por mayor. Voy a comprar lo mismo, solo que a un costo más bajo, porque estoy comprando bastante. Entonces se reduce el proceso, ¿verdad? Hay menos departamentos, menos gastos administrativos, operacionales y ventas asociadas con los planes grupales. Si es una sola póliza, solo que son muchos, entonces eso reduce los costos, ¿verdad? Hay un flujo de asegurados. Es por eso que las pólizas, miren, ¿se puede trabajar una póliza de vida entera en una empresa? Sí se puede, pero no es tan común como una póliza a término. La más común en empresas, ¿verdad? Esa podría ser una pregunta de examen, ¿verdad? Pero ¿cuál es la póliza más común para un grupo o empresa? La de término. A término. ¿Verdad? Porque hay rotación, hay flujo. Entonces, siempre trabajan las pólizas a término. Y normalmente cuando hablamos de a término, lo mencionamos anteriormente, de qué tipo de póliza estamos hablando de a término, Que se pueden renovar. que se No. puede renovar por cuánto tiempo. Ujú. Lo dijimos al O sea, principio. La No más un año más. O sea, gracias, Sí, anualmente, sí. a término Anualmente. renovable. Ojo, un Ujú. año más. existen las pólizas a término nivelado, ¿verdad? Que es por un Mm. periodo de tiempo, pero las pólizas a término anual renovable quiere decir que se hacen por término de ¿cuánto tiempo? De un año. De De un un año, año. pero que tiene la cláusula renovable, que se va a renovar automáticamente hasta que se cancele, quede fuera de la empresa, ¿verdad? Entonces, entran y salen, ¿verdad? De la póliza cuando se unen y abandonan el grupo. Por eso son anual renovables, se renuevan cada año por el flujo que tienen. Y luego dice aquí, normalmente emitido como seguro a plazo fijo, que proporciona una cantidad fija de cobertura durante el plazo del contrato. Entonces, dado que el individuo no posee ni controla la póliza, se le expide un certificado de seguros para demostrar que tiene cobertura. La póliza real, que se llama póliza maestra, se emite al empleador. Los empleados son llamados titulares de certificado y la empresa es llamada titular de De contrato. contrato. Sí. Aquí vemos algunos aspectos. Vamos a seguir acá. Veamos los siguientes. Elegibilidad de los miembros. Preguntas también de examen. Ojo con esto. Dice aquí, el empleado debe estar, ¿qué? A tiempo A tiempo completo. 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 Tiempo completo. O sea, no puedo vender un seguro grupal, o sea, no se puede incluir en una póliza grupal a una persona que esté temporal o part-time, ¿verdad? Y debe trabajar activamente para tener derecho a la cobertura. Ojo, si es contributivo, los empleadores deben aprobar la deducción automática, ¿verdad? Perdón, los empleados deben de firmar, ¿verdad? Para aprobar la deducción automática. Y ojo aquí, el periodo de prueba de nuevo empleado generalmente es de 1 a 6 meses. Generalmente, esto va a depender de cada empresa, pero legalmente pueden ser de 1 a 6 meses, aunque la mayoría de empresas, ¿verdad? Normalmente usa los 6 meses, ¿verdad? El periodo de prueba normalmente es de 1 a 6 meses. ¿Qué significa eso? Alguien que me diga.
¿Ver alguien? Profe, el periodo de prueba del nuevo empleado generalmente ya a los 3 meses la empresa vamos a decir, Sí. lo contrata fijo. Ok. De hecho, cuando un Entonces, empleado, bueno, la empresa que yo estoy, de hecho el empleado al tener los 3 meses, él tiene 31 días para anexarse a la póliza, si no se ha iniciado, si no se inició en enero, pues vamos a decirlo así. Ya a los 3 meses. no se le brinda cobertura a ese empleado por un periodo de tiempo. Gracias, Sor. Miren, hay una diferencia. Ahorita Sor lo acaba de decir. No se le brinda cobertura a ese empleado por un periodo de tiempo, ¿verdad? El periodo de prueba no es, acá recuerden que estamos hablando del seguro, no estamos hablando de la activación dentro de la empresa como empleado. Me explico, porque aparte pues está el periodo, ¿verdad? Que le dan 3 meses, ¿verdad? Para saber si lo contratan oficialmente o pues, está como en prueba, ¿verdad? Eso es ajeno. Ahorita estamos hablando del seguro. Entonces, ¿qué pasa con el periodo de prueba en un seguro grupal? El periodo de prueba, miren, hay una pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes características aplica para una póliza grupal más no para una póliza individual? Y la respuesta es que generalmente tiene un periodo de prueba. ¿Qué significa esto? Esto es similar a un periodo de eliminación en las pólizas de discapacidad. ¿Verdad? El periodo de prueba es, como lo dijo Sora hace un momento, que yo no puedo reclamar beneficios durante los primeros 6 meses. Esto normalmente tiene que ver más que todo con el tema de discapacidad. Perdonen que me haya ido un poquito rápido ahí, ¿verdad? Pero Ok. es, ese es el periodo de prueba, que la persona no puede, es decir, que yo hoy me contrataron y acepté el seguro, mañana ya estoy reclamando discapacidad, ¿puedo hacerlo? No, ¿por qué? Porque tengo un periodo de espera. ¿Por qué está este periodo de espera fijo en el grupo? ¿Alguien que me diga? Porque existe... Para no hacer reclamaciones anteriores que no correspondan a una enfermedad que fue real durante el periodo que el empleado empezó con la cobertura médica. Gracias, Sor. Eso tiene un nombre, lo que acaba de decir Sor tiene un nombre, ¿verdad? O sea, ¿por qué no se le da? Porque es una selección adversa. ¿Qué es una selección adversa? Okay. El grupo, pues todos entran porque no se les pide prueba de asegurabilidad. Entonces, para la aseguradora no saben el estado de cada cliente. Por lo tanto, les asignan un periodo de prueba parejo para todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una selección adversa. No sé cuál es el riesgo que la aseguradora va a asumir con el nuevo empleado que está entrando. Entonces le dice, ok, te doy el seguro, no te pido pruebas, pero te hacen un periodo de prueba. Durante este tiempo no puedes reclamar seguro porque no sé la condición que traes. Entonces, la aseguradora está asumiendo ese riesgo, pero por eso le asigna un periodo de prueba que no tiene esa cobertura normalmente son 6 meses. Algunas pueden ser, pero legalmente es de 1 a 6 meses, pero la aseguradora es la que escoge. En términos generales, la mayoría escoge los 6 meses, ¿sí? Entonces, no sé si me doy a entender hasta acá con el Sí, concepto. sí. Sí, profe. Es muy diferente, recuérdense, por eso la pregunta, ¿verdad? Es una característica de los grupos, de los seguros grupales, más no está en las pólizas individuales, y es el periodo de prueba. Porque en las individuales no existe un periodo fijo, porque en las individuales, ¿quién pone ese periodo? Eso lo vamos a ver la próxima semana. La aseguradora, ¿La aseguradora? El asegurado. el asegurado. Yo Sí. pago, yo exijo. Entonces, si yo quiero un periodo de prueba, ¿verdad? Un periodo de espera, Ah, periodo de eliminación corto, mi prima va a ser más alta. Si yo O sea, pido 6 meses, mi prima, sí, sí. ¿se recuerdan? ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, aquí yo escojo porque es individual. Entonces, eso va a variar el costo de mi prima. Pero en un grupo no puedo hacer eso, entonces la aseguradora me asigna un tiempo específico parejo para todos, porque somos una selección adversa. No sé si me doy a entender hasta acá. Sí, sí. ya. Luego, vean acá, el empleado tiene 31 días para inscribirse al seguro. Vamos a suponer que el empleado dice, lo voy a pensar, tal vez ahorita no. Si es contributivo, es que si es no contributivo, bueno, ahí por ley, pues
tengo el seguro, pues, y no voy a pagar, enhorabuena. Pero si es contributivo, quiere que le descontemos de su cheque, ay no, mejor sabe que déjeme pensarlo. Ok. Tiene 31 días para inscribirse. Después de los 31 días, ¿puede inscribirse sí o no? Sí, con evidencia médica. Correcto, Sol, gracias. Sí lo puede hacer, pero después de los 31 días ya le van a pedir Prueba de aseguración. Asegurabilidad. evidencia de asegurabilidad. ¿Por qué? Eh, Porque si al principio no lo quiso y ahora sí lo quiere, es muy probable que ya lo necesite. sí. La aseguradora le va a decir, ok, necesito pruebas de asegurabilidad antes de darte cobertura. De lo contrario, pues se puede inscribir dentro de los 31 días sin evidencia de asegurabilidad. Preguntas de examen. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta acá con este tema? ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, veamos aquí rápidamente el tema de clasificación de riesgo, ¿verdad? Existen 4 niveles de riesgo. ¿Qué es lo que el agente hace en el proceso de suscripción? Eso se conoce también como, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Calificación de riesgo, algo así. Gracias. Clasifica. Clasificación de riesgo, correcto. Lo que nosotros como agentes hacemos en el proceso de suscripción es clasificar el riesgo, ¿verdad? Y existen 4 niveles: preferido, subestándar, subestándar y Declinado. Declinado. entonces, ¿cuál es la más económica? Preferido. Preferida. Preferido. Obviamente es el preferido, es el ideal, el riesgo sumamente bajo y la prima pues va a ser baja porque el riesgo es bajo. El estándar, pues bueno, riesgo promedio, ¿verdad? Pero igual aplica. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes es un riesgo superior al estándar? ¿O es un riesgo más alto que el estándar? El subestándar. Subestándar. Estándar. Estándar. Subestándar es que está en la línea, ¿verdad? Es decir, que es un alto riesgo, pero que aún así es asegurado, Ujú. ¿verdad? Y luego está el declinado, que por más que intentemos, pues bueno, la empresa lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque es mucho riesgo. Voy a contar un ejemplo aquí rápidamente. ¿Se acuerdan del amigo Miguel que les hablé hace un momento? Justamente con él, ahorita me recordaba de esto que lo mencionaba. Visitamos, ¿verdad? Yo creo que en alguna oportunidad he contado esta experiencia, pero visitamos a una señora. Y yo la acompañé a él. Visitamos a una señora. Cuando llegamos, la señora estaba fumando afuera de su departamento. Primer indicio, ¿verdad? Segundo, la señora tenía 72 años. ¿Ah? Entonces era un riesgo mayor. Cuando entramos a su departamento, nos dice, pasen adelante, siéntese. Bueno, nos sentamos. La señora se sienta y jala su oxígeno. Más que intentemos someter esa póliza, es un riesgo muy elevado para la empresa y va a ser declinado. O sea, es una Ujú. pérdida de tiempo, aunque se escuche mal, pero es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Querer someterla, que la empresa la va a declinar, porque es un No, riesgo muy alto. Lo que no. nosotros hacemos se conoce como, ¿verdad? Selección o clasificación de riesgo, como lo dijo José hace un momento. ¿Ok? Entonces dice aquí, los riesgos más bajos tienden a tener primas más bajas. Si un solicitante es demasiado arriesgado o el riesgo muy alto, la aseguradora rechaza Rechaza. Declinado. la cobertura. Ahora, ¿se recuerdan que hablamos una parte que estábamos tocando el tema fiscal? ¿Sí? ¿Cómo funciona el tema fiscal acá? Las primas en una póliza individual, pregunto, ¿las primas en una póliza individual es deducible de impuestos, sí o no? Mm, Sí. Sí. Ah, No. Correcto. mm, No son ¿No? deducibles. Ujú. ¿Verdad? Hay preguntas que dice, ¿verdad? Una persona que paga primas, ¿cuánto va a pagar de impuestos al año? Y la respuesta es nada. O sea, Ah, perdón, sí, sí. no son deducibles de impuestos. No son deducibles de cuánto, qué porcentaje es deducible de impuestos de lo que se pagó de primas al año. Nada, nada es deducible. ¿Por qué? Porque les explico, cuando es un seguro individual, véanlo ustedes.
Cuando ustedes pagan sus impuestos o sus taxes al año, ustedes pagan sobre los ingresos que tuvieron, general. Y después de pagar sus impuestos, se sacan los gastos, ¿sí? Yo presento mis ingresos netos y de ahí pago impuestos y después saco gastos. Es decir, que en el pago de la prima yo estoy pagando impuestos porque no son deducibles de impuestos. Ahora, si el pago en caso de una póliza grupal, yo acepto que me deduzcan del cheque, entonces el retiro se hace antes. Eso quiere decir que cuando a mí me pagan, ya me han quitado eso. Ahí entonces sí es deducible de impuestos, ¿verdad? Porque ya me lo están quitando. Ya Entonces, se lo quitaron, sí. pero se recuerdan que en una clase anterior les dije, Ujú. alguien tiene que pagar impuestos, ¿sí? Ujú. Antes, Sí. o sea, después. Entonces, en una póliza individual, ¿las primas son deducibles de impuesto? No. Hay que No, pagar impuestos. Es pregunta de examen. Miren, si comprendemos esto, vamos bien, ¿verdad? En una póliza individual, las primas no son deducibles de impuestos, ¿verdad? Hay una opción que vamos a ver en la parte de salud, pero eso ya tiene que ver con salud y es un tema específico dentro de todo lo de salud. Pero de forma general, ¿las primas son deducibles de impuesto? No, ¿verdad? Ok. Entonces, obviamente también tenemos las de dotación, ¿verdad? Que tienen algunos beneficios o pues en la parte de salud, pero estos son casos aislados, pero de forma general, como vienen preguntas en el examen, ¿las primas son deducibles de impuesto? No, no importa cómo me lancen la pregunta, si es una póliza individual, tengo que pagar impuestos. Ahora, ¿qué pasa con las pólizas grupales? ¿Cómo funciona el tema? Y aquí cambia un poco el tema. Miren, déjenme sacar aquí la tableta. Esta parte sí, perdonen que les voy a robar unos minutos acá. Yo sé que tenemos que ir a al tema de hoy, pero esta parte me interesa mucho tocarla porque vienen preguntas de examen y nos podemos confundir fácilmente con estos conceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con las primas grupales? Vamos a hacer una división acá, ¿verdad? Y están las no no contributivas y las Contributivas. contributivo. contributivas. Ok. Contributivas quiere decir, vamos a suponer aquí que el seguro es por 150,000 dólares, ¿sí? Vamos a suponer acá que el seguro es por 150,000 dólares. Ok. Aquí vamos bien. La prima que se paga, vamos a redondearla, ¿sí? La prima que se paga es de, vamos a suponer 150,000 dólares contributivo, vamos a suponer que son $30, ¿sí? $30. Y acá pues igual son $30. Pero como esta es contributiva, quiere decir que el empleado paga. 75. 75. Estoy hablando de números generales, ¿verdad? O sea, no son solo a modo de ejemplo. Ok. La empresa paga. El otro 15. Ujú. Ok. Entonces, ¿qué Ujú. sucede acá? Acá no contributivo significa que la empresa está pagando Todo. Todo completo. 100%, ¿verdad? Sí. Paga completo los $30, porque no está contribuyendo el empleado. Aquí el empleado sí está contribuyendo, ¿no? Mm. Muy bien. Sí. ¿Cómo funciona el tema fiscal? Veamos. Ojo con esto. El empleado muere y está acá, vamos a suponer, el aquí está Beneficiario. el beneficiario, ¿sí? Sí. Entonces, el beneficiario aquí recibe de beneficio, valga la redundancia,
150,000 dólares. Ahora, igual pasa acá. El beneficiario tiene un beneficio de 150,000 dólares. Pero yo les dije, alguien tiene que pagar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Para la empresa, este gasto que está acá, para la empresa, ¿es deducible de impuestos, sí o no? Sí, 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 es deducible. sí, sí Para se lo la- deducen. Correcto. vale. Claro. Porque para una empresa, primero saca todos sus gastos y lo que le queda, pues sobre eso paga impuestos. Por eso es deducible de impuestos. Para la empresa sí es deducible, ¿ok? Entonces, pues aquí no se pagaron impuestos. Entonces, ¿qué pasa sobre este beneficio? ¿Quién va a Ay. pagar esos impuestos? El beneficiario. Correcto. Entonces, el beneficiario va a tener que pagar impuestos sobre qué cantidad. 150,000. 150. Él les va a lanzar una conchita de mango, como ustedes me han dicho, ¿no? Y es no deducible. Resulta que hay una ley, ¿verdad? Que protege al empleado y por lo... 50,000. Gracias, José. Ay, pensé que estaba en silencio. Gracias. Ahí me lo dijo, ¿verdad? ¿Quién me lo dijo? Ah, José, ¿verdad? Muy bien. Resulta Ujú. que hay una ley que permite que el beneficiario goce de los primeros 50,000 dólares deducibles de impuestos, ¿sí? Eso quiere decir que el beneficiario no va a pagar impuestos de los primeros 50,000 dólares. Ojo que esa es una pregunta que puede venir en el examen. Por lo tanto, el beneficiario va a tener que pagar impuestos sobre, Los 100. 100,000. 100,000. 100,000. Ujú. sobre los 100,000 dólares, ¿verdad? Sobre esta base, tiene que pagar impuestos. Ya, sí. Ahora veamos acá, el seguro contributivo. Ok. En el seguro contributivo cambia un poquito el contexto, porque si el empleado está pagando el 15%, bueno, veámoslo así, miren, ojo, si el empleado acepta o firma, porque esto puede cambiar, de forma general, ahorita lo voy a decir, porque recuérdense que de forma general el empleado firma para que se haga la deducción. ¿Me explico? Sí. Eso Sí, quiere decir que el empleado Ajá. paga impuestos. Eso funciona de forma general. Ahorita voy a mencionar otro detalle. Entonces, por lo tanto, pues estos 30 dólares que se están pagando, una por el empleado, uno por la empresa, no está pagando impuestos, porque esto se lo están quitando al empleado antes de emitirle el cheque. Entonces es deducible de impuestos. Eso quiere decir que no se está pagando impuestos. Por lo tanto, aquí el beneficiario, si ese fuese el caso, ¿verdad? El beneficiario va a pagar impuestos sobre ¿cuánto? 75,000. 75, la mitad, ¿no? No sé. Sigue igual, porque no se están pagando. Miren, aquí no se pagó impuestos, era Wow, deducible. 100. Entonces, aquí tampoco se pagó impuestos, porque el empleado le están quitando eso antes de pagar impuestos. Por lo tanto, es deducible. Los 30 dólares, 15 del empleado y 15 de la empresa, ninguno está pagando impuestos. No Entonces, paga. aquí quitamos siempre los primeros 50,000, ¿verdad? Esto no paga impuestos. Y luego los 100,000 dólares que quedan sobre esto, paga impuestos, ¿verdad? Impuesto. Ah, Es lo mismo. es lo mismo. Es lo mismo. ¿Eh? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a suponer que el empleado se le emite el cheque y el empleado aporta su capital, ¿verdad? A la empresa después de que le emiten el cheque. ¿Me explico? Entonces, yo recibo mi cheque y después yo tengo que pagarle a la empresa mi porcentaje. Eso no es muy común, pero si eso pasa, ¿qué sucede? Vamos a suponer que el empleado no le quitan de su cheque, sino que el empleado le emiten su cheque por el 100%. Supongamos que son 5,000 dólares, ¿verdad?
de los $5,000, bueno, yo recibo mi cheque de $5,000, entonces yo vengo y le devuelvo a la empresa los $15, ¿verdad? Entonces, estos $15 que yo le estoy dando a la empresa, ¿son deducibles de impuestos, sí o no? En este segundo ejemplo. Creo que sí. No sé si lo estoy. Yo Yo creo digo- Adivinando, pero creo que sí. Yo creo digo que que no. Porque Que no. yo que no. que un Sí, seguro No, individual, ¿se no. recuerdan? no. ¿Eh? En el seguro individual, ¿la prima es deducible de impuestos? No, No, No. Lo no. mismo pasa acá. Igual, aquí la empresa me da mi cheque y después yo le pago a la empresa. Entonces, no me están quitando si me la quitan antes, pues es deducible de impuestos. Pero como no me la quitan y yo la tengo que pagar después, entonces es deducible de impuestos. O sea, perdón, no es deducible de impuestos. Por lo tanto, yo estoy pagando impuestos porque yo recibo el cheque 100% y sobre ese 100% tengo que reportar mis impuestos y ya después saco los gastos, saco lo de la prima y se lo doy a la empresa. Entonces, como yo estoy pagando la mitad, significa que, ¿qué pasa? Como estoy pagando impuestos sobre esa prima, que no me la quita la empresa automáticamente, sino que yo la pago después, entonces está 50-50. Entonces pasa lo mismo, ¿verdad? Primero quito $50,000 que tengo derecho por ley, ¿verdad? Que son libres de impuestos, los primeros $50,000. Luego, los otros $100,000, la mitad se pagó impuestos porque pues yo estoy pagando impuestos de eso y la otra mitad la está pagando la empresa y para la empresa es deducible de impuestos. Significa que en este segundo ejemplo, ¿qué porcentaje tiene que pagar el empleado de impuestos o sobre qué cantidad? ¿Será 50? $50,000. Correcto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque La el mitad. empleado pagó impuestos por la mitad. Entonces quiere decir que los 100,000 los partimos en dos, ¿verdad? 50 que pagó el empleado y 50 la empresa, pero el empleado, como los pagó después, pagó impuestos. Entonces 50 ya están pagados esos impuestos. Los otros 50 los pagó la empresa y para la empresa es deducible de impuestos, entonces los tiene que pagar el beneficiario. No sé si me doy a entender, espero no haberlos Sí. confundido. Ejemplo, Mm. es para que ustedes vean cómo juega el dinero, ¿no? O sea, cómo se trata el tema de impuestos. Entonces, no importa si yo comprendo cómo juega este papel de los impuestos en las pólizas, no importa cómo me lancen la pregunta, yo voy a saber responder. ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea, No, no. ¿De esto vienen preguntas en el examen, profesor? Específicamente de esto. Sí, vienen preguntas, ¿sí? Viene una pregunta, perdón, no sé qué hice. Aquí. Viene una pregunta, ¿verdad? Precisamente con estos $50,000, ¿verdad? ¿Sobre qué bases se pagan impuestos? Déjenme ver acá, no sé si tengo un documento a mano. Quiero ver, denme un segundo, por favor. Ah, quiero ver si les ubico acá. Ok. Miren, vamos a ver. Ok, en el seguro, eso lo vimos en una clase anterior, pero lo voy a mencionar aquí rápidamente, que es con el tema de impuestos. El valor en una póliza individual, ¿verdad? Hay $100,000 de valor nominal y vamos a poner $40,000 de valor en efectivo. Pero vamos a suponer, sobre los $100,000 en una póliza individual, ¿paga impuestos, dijimos, en una individual? no, 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 no. Ahora vámonos al valor en efectivo. Tengo $40,000. ¿Pago impuestos de esos $40,000? sí, sí, Sí. Ojo, solo pago impuestos sobre lo que exceda el pago de la prima, porque vamos a suponer que de esos $40,000 yo he pagado por algunos años primas, ¿sí? Y de esas primas,
yo pagué en total $25,000 de prima. Entonces, si yo pagué $25,000 de prima, ¿sobre qué cantidad voy a pagar impuestos? Sobre 15,000 por ahí. Sí, ya que, Sobre lo ok. que exceda la base. Sí, yo tengo 40,000, entonces la empresa el gobierno asume que esos 25,000 son el pago de prima que yo aporté. Entonces solo se paga impuestos sobre lo que exceda. Esta es una pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el monto de beneficios grupal de vida por muerte que el beneficiario debe declarar para fines de impuesto federal sobre la renta? ¿Verdad? ¿Cuál de los siguientes, verdad, es correcto? Y la respuesta es, el beneficiario debe informar solo la cantidad que exceda la base del costo, ¿sí? El costo, vamos a asumir que fueron $25,000. Entonces, lo que excede son los $15,000, ¿sí? Esa es porque la encontré ahorita y se los mencioné. Según el Código de Rentas Internas, una parte de las primas pagadas por el empleador de seguros de vida a término grupal está sujeta a impuestos para un empleado cuya cobertura exceda ¿qué monto mínimo? $10,000, $25,000, $50,000, $100,000. Gaby. ¿Perdón? Ah, ¿Cómo? Repítela. 50,000. Ok. Según el Código de Rentas Internas o según el Código de Impuestos, ¿verdad? Una parte de las primas pagadas por el empleador, lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Pagadas por el empleador de seguros de vida a término grupal está sujeta a impuestos para un empleado, ¿verdad? Cuya cobertura exceda ¿qué monto? ¿Se Lo que recuerda? 50,000. ¿Se recuerda que los primeros 50,000 50,000. son libres de impuestos, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa es una pregunta que ustedes podrían encontrar. Lo que esté por encima de los 50,000 va a pagar impuestos. Correcto, lo que esté por encima, ¿no? Déjenme ver si les encuentro otra. Miren, aquí hay otra, pero esto creo que tiene que ver con discapacidad, pero igual se las voy a mencionar ahorita, ¿sí? Un corredor de bolsa que trabaja muy duro queda totalmente discapacitado el 1 de enero y recibe 1,500 al mes durante los próximos 12 meses de su seguro individual por discapacidad. ¿Cuánto de este ingreso está sujeto a impuestos federales? De esos 1,500 que durante el año, ¿verdad? O sea, 1,500 mensuales durante los próximos 12 meses, es decir, todo el año. ¿Cuánto de esto está sujeto a impuestos? Y tengo las opciones: 18,000, 12,800, 9,000 o cero. Cero. Cero, perdón. Pero, Por cero. ¿Por qué? porque él Porque, está discapacitado. correcto. ¿Y el beneficio por discapacidad? No paga impuestos. No pago No Es impuestos. libre de impuestos. Libre de impuestos. Y ahora ya para no alargar más este tema, les hago la última pregunta. Un asegurado se lesiona mientras, perdón, vamos a ver. No, perdón, vamos a ver, no, esta no tiene que ver directamente con este concepto, ¿sí? Quiero ver si se las ubico. No la ubico, ¿sí? No la ubico ahorita, déjenme ver. Ok, dice aquí, termino con esta para cambiar de tema, ¿sí? En general, ¿qué monto de las primas del seguro de vida personal es deducible para efectos del impuesto federal sobre la renta? 100%, 50%, 33% o ninguno. Seguro personal, seguro de vida, cero. Es individual. Entonces la respuesta sería ¿cuál? Cero. Cero. Seguro personal se refiere a un seguro individual.
Uno, ¿verdad? O sea, bueno, la pregunta trae como ninguno, no dice cero, ¿verdad? Pero puede ser Bueno, cero, ninguno. Ninguno. no aplica, o sea, cero o ninguno, gracias. ¿Por qué? Porque es una póliza individual y sabemos que las pólizas individuales son deducibles de impuestos, No. No. ¿verdad? Entonces, les digo, si yo comprendo cómo funciona el tema de impuestos en grupos, en las pólizas individuales, o sea, no importa cómo me lancen la pregunta. Voy a saber responder. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona el tema fiscal en las pólizas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No. Muy bien. Entonces, bueno, partiendo de este tema, ¿verdad? Que vimos el día de hoy, vamos ahora a cambiar de tema. Perdonen que me haya excedido, estamos ya contratiempo otra vez, pero vamos a tratar de avanzar un poco perdón. Vamos a ir a esta parte y vamos a hablar un poquito ahora de las anualidades. Es un tema fascinante. Hay algunas preguntas que vienen con este tema, ¿verdad? Pero para empezar, ¿las anualidades a qué tipo de seguro pertenecen? Mira, Gracias, seguro de vida. Pero las anualidades son lo contrario a los seguros de vida, ¿verdad? Es decir, que el seguro de vida generalmente me proporciona beneficios ¿de qué? De por vida. De muerte. Así de muerte, ¿verdad? Las anualidades generalmente, bueno, las anualidades principalmente me proveen beneficios de Vida. Vida. vida De contra vida. el riesgo de vivir De muchos. mucho tiempo. Entonces dice aquí, mientras que el seguro de vida protege contra el riesgo de muerte prematura, las anualidades protegen contra el riesgo de vivir demasiado. 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 Entonces, el tema acá es de que existe la inflación, ¿verdad? Y la jubilación se va quedando cada vez más pequeña. Es ahí donde llega la anualidad, que es por la parte privada. Yo siempre les digo y les he mostrado el mapa, ¿verdad? Que están las pólizas privadas y por otro lado está el gobierno. Es lo mismo, ¿verdad? Las anualidades, por la parte del gobierno, ¿encontramos algún beneficio similar? sí, Sí, la jubilación. Ujú. la jubilación. Correcto, ¿verdad? Que son también beneficios al retiro. Ese es el objetivo de la anualidad. Veamos aquí los conceptos generales. Esto es para que podamos comprender de forma general el tema de las anualidades. Dice, vamos a sacar el lapicito aquí. Ok. Son formas de proporcionar un flujo de ingresos durante un periodo de tiempo Determinado. garantizado. Garantizado. Así de sencillo. O sea, me va a generar ingresos por un periodo de tiempo garantizado. O sea, que sí o sí lo voy a recibir. Declarado simplemente una anualidad que se inicia con una gran suma de dinero que se pagará en cuotas durante un periodo de tiempo o hasta que el dinero se haya agotado, dependiendo del tipo de anualidad que compremos. El importe mensual de la prestación que un pensionado recibe se basa en factores tales como, ya está la fórmula. Es decir, ¿cuánto quiero recibir de la anualidad? De eso va a depender primero cuánto aporto, o sea, cuánto pagué inicialmente o cuánto estoy pagando de primas, qué interés, ¿verdad? Me está generando esa inversión o ese pago que estoy haciendo y por cuánto tiempo voy a pagarlo. Y de eso depende cuánto voy a recibir. Entonces, hay una diferencia, miren, hay una diferencia marcada entre el propietario de la anualidad y el que recibe beneficios de la anualidad. Ojo, no estoy hablando del beneficiario. En un seguro de vida, el beneficiario es el que recibe. Aquí en la anualidad, recuérdense que es en vida, nadie se está muriendo, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre el que compra, que es el propietario de la anualidad, y el que recibe el beneficio de la anualidad en vida. Entonces, el propietario del contrato, ¿verdad? Es el que paga las primas y tiene derechos de propiedad. Voy a suponer y voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo compro una anualidad, pero no la compré para mí, la compré para mi esposa. Entonces, ¿quién es el propietario de la anualidad? Yo. Él, el que El la que compró, compra, el que compra. Usted, Bueno, yo, comprador. ¿no? O sea, en este caso, según el ejemplo, pues bueno, soy yo, ¿no? Ahora, luego se menciona al sensualista. ¿Quién es el sensualista? Una persona en que la esperanza de vida afectará la anualidad. Y es también la persona que recibe los beneficios. Dicho de otro modo, la persona que recibe beneficios de una anualidad se le llama Sensualista. pregunta exacta. Sí. ¿Sí?
Entonces, la persona que recibe beneficios de una anualidad se le llama sensualista. En este caso, ¿quién es el sensualista? Propietario. La cónyuge El- en este. La El cónyuge. beneficiario. Yo la Sí, compré. en este caso la El cónyuge. propietario. ¿Ah? Y no, aparte es el beneficiario, ¿sí? Oh, Aparte es el beneficiario. Por eso les digo, no lo confundamos porque yo puedo, miren, yo puedo ser el propietario, pero también puedo ser el sensualista, ¿verdad? Yo puedo comprar la anualidad para mí. Yo me constituyo en propietario y en sensualista. Ok. Vamos a poner que mi esposa es la beneficiaria. ¿Qué quiere decir? Sí. Beneficio que yo no haya cobrado, pues bueno, muero, entonces el beneficiario puede recibir esos beneficios. Dice el beneficiario es la persona que recibe beneficios de sobreviviente a la muerte del pensionado. El pensionado es el El sensualista, dueño, el solista, ¿no? sensualista, el que Ah, recibe el el beneficio. la misma persona o puede ser otra tercera persona. ¿Me explico? No sé si me doy a Sí. cada uno. Ok, partiendo de esto, si tenemos claro quién es el propietario, quién es el sensualista y quién es el beneficiario, veamos acá. Está lo que es el periodo de acumulación versus periodo de anualidad. Periodo de acumulación es, estamos pagando, ¿verdad? Pago mi prima, estoy acumulando para que luego empiece el periodo de anualización o periodo de pago de salida. Periodo de anualidad, ¿verdad? Como ustedes lo quieran llamar, que es cuando se empiezan a recibir los beneficios. Entonces, ¿cómo funciona acá? Veamos la estructura general, cómo se financia una anualidad. Dice aquí, un poquitito. Veamos. Método de financiamiento. Tenemos pago singular. Singulares se refieren a Parecido. Pago único. Individual. Un solo pago. uno solo, ¿verdad? Que es una suma global. Es como comprar una casa. Yo puedo comprar la casa de contado. Estoy haciendo un solo pago. Obviamente va a ser más alto, pero en bruto pues más bajo. Y luego tenemos la segunda opción que son pagos periódicos, es decir, en cuotas pagadas. Entonces, ¿cuándo comienzan los ingresos? ¿Cuándo comienzan? En una anualidad, ¿cuándo comienzan normalmente los ingresos? ¿Alguien que me diga? Al Después del año. Al año. Correcto. Anualidad viene de anual, Año. año, ¿sí? Por lo Sí. tanto, una anualidad me empieza a generar ingresos o beneficios el primer año. Pero el objetivo, ¿verdad? De la anualidad, claro, yo tengo ingresos el primer año, pero el objetivo es que me genere un interés. inmediato. sobre eso. A ver, Interés compuesto. Ay, Interés correcto. compuesto, sí. Un interés compuesto, ¿verdad? Que esto con el tiempo va siendo una bola de nieve y el objetivo es que yo tenga una base para mi retiro. Claro. Me genera el primer año, sí, pero el objetivo es que tengo que trabajar porque ya vamos a llegar a algunos conceptos donde hay algunas penalizaciones y el tema de impuestos, ¿verdad? Entonces, dependiendo cuándo haga el retiro, aplica o no aplica esa penalización. Entonces, ¿cuándo empiezan los ingresos? El primer año. Pero dice acá, si yo pago la anualidad como suma global, dice, eso se conoce como una anualidad inmediata. Se compra con una suma global y los ingresos empiezan normalmente a partir 30 De los días. 30 De días. 30 días. los primeros 30 días me empieza a producir. Esto sí y solo sí aplica con una Una Toma. suma global. suma global que se paga en prima única, ¿verdad? Este tipo de anualidad se llama anualidad de prima única inmediata, porque Sí. empiezan los pagos inmediatos, ¿verdad? A esta es pregunta de examen, ¿verdad? Cuando se paga Ujú. como suma global, ¿cuándo empiezan los beneficios? Y no dice 30 días, a veces solo dice inmediatamente inmediatamente. en la compra. Palabra clave. Luego encontramos las anualidades diferidas. Diferidas es que, bueno, no la pago de contado, pero lo estoy viendo en varios pagos. Entonces, acá tenemos la diferencia. Comenzará a proporcionar pagos de ingresos después del primer año. Las anualidades diferidas son usualmente compradas ya sea con un solo pago global, conocido como anualidad de prima única diferida, ¿ah? Vemos acá, O o mensuales. conocido como anualidad de prima flexible. ¿Cuál es la Diferente. diferencia de una
prima única diferida. Prima única diferida quiere decir que es una prima fija, solo que, o sea, es prima única, pero diferida, es decir, que no va a variar, que es una prima nivelada, ¿sí? Sí. Tenemos la otra opción, que es la anualidad de prima flexible diferida. ¿Qué quiere decirle? Aquí hay una palabrita extra, ¿verdad? La palabra flexible. Quiere decir que funciona muy similar a una póliza universal o una póliza ajustable. ¿Se recuerdan qué tiene de especial esta? Que Que se los pagos van ajusta. a mi comodidad. Que puede subir o bajar las primas. Correcto. Se ajusta a mi comodidad. Es Ujú. flexible, ¿verdad? Se ajustan a mi comodidad. O sea, pueden subir o bajar. Entonces, la anualidad de prima flexible diferida, porque el término diferido es que no se va a pagar de contado, sino que va a ser por un periodo de tiempo. Se va a diferir mes a mes. Entonces, En pero puede ser pagos. en pagos, correcto. Pero puede ser única. El término prima única diferida quiere decir que es una prima fija. Fija. Ujú. Y flexible es que, bueno, puedo hacer mayores aportes o disminuirlo. Entonces, existe este tipo de anualidad, de pagos, ¿verdad? Fijo, que es la única diferida, o flexible diferida, cualquiera de las dos. Esto va a variar del tipo de anualidad. Hasta acá, no sé si me siguen, ya vimos quién es el sensualista, quién es el Sí. beneficiario, Mm. beneficiario. Ahora ya vimos cómo se va a financiar. Luego de esto, ahora entremos de lleno a ver los tipos de anualidades. Ok, ya sé cómo las voy a pagar. Ahora toca escoger cuál se ajusta a mis necesidades. Entonces tenemos opciones de pago. Veamos. Déjenme sacar acá el lapicito y empezamos. Opciones de ingresos vida recta, palabra clave. Ahorita estamos hablando de anualidades, pero el concepto vida recta, ¿qué significa? Para toda la vida. Gracias, Daisy. Para toda la vida. Recuérdense, vida recta, vida entera, para toda la vida, ¿sí? Ah, sí. Vida entera y vida recta, sí. Entonces, opción de pago de ingresos vida recta. Dice, paga al beneficiario un ingreso ¿qué? Garantizado. Para el pensionado, ¿verdad? El pensionado es el sensualista, ¿recuerdan? Ujú. Para toda la vida. Cuando el beneficiario muere, aquí lo nombra como beneficiario, pero se refiere, ¿verdad? En el contexto que estamos, se refiere al pensionado, ¿sí? Cuando el pensionado muere, lo voy a cambiar para no confundirlo, Ujú. no hay más pagos a cualquiera, es decir, que no existe un beneficiario, porque es un ingreso En vida recta. más conocido como un ingreso vitalicio, ¿sí? Vida recta es un ingreso vitalicio. Una anualidad con un ingreso vitalicio quiere decir que se va a recibir En vida. De por En vida. vida. En y vida. no hay beneficiarios. O sea, hasta cuando muera, o sea, de por vida lo va a recibir, pero si muere, nadie recibe más beneficios, ¿verdad? Esto puede ser una mayor inversión o una pérdida, o sea, dependiendo, ¿verdad? El tiempo que se cobre esa anualidad. Luego tenemos acá, Luis, tengo la Pro- mano. pro- Sí, profe. Lo siguiente, ¿verdad? Si ahí dice que el beneficiario es de por vida, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si ahí, vamos a decir, el beneficiario fallece, pero aún queda dinero en esa anualidad? Es decir, que ese dinero se pierde. Es que no es que quede dinero, Luis, porque yo estoy pagando, eso va a depender de cuánto, mire, es como un seguro de vida, ¿no? Cuánto quiero recibir, ¿verdad? Y qué edad tengo, o sea, es decir, a partir de cuándo quiero recibir esos beneficios. Vamos a suponer que yo lo quiero recibir a partir de los 70 años. Entonces, y si yo tengo 35 años, vamos a decir que de los 35 a los 70 tengo 35 años, ¿verdad? Entonces es un promedio, ¿verdad? Es prorrateado. Tengo 35 años para pagarla. ¿Y cuánto quiero recibir? Vamos a suponer que yo quiero recibir $5,000, ¿verdad? Entonces se hace el cálculo de cuántos años, ¿verdad? ¿Se recuerdan la operación al principio? ¿Verdad? Principio, monto, interés y cuánto tiempo. Entonces, esa misma fórmula se aplica acá. Entonces, dice, ok, lo empiezas a recibir $5,000 a partir de los 70 años, es de por vida.
¿ok? Entonces vas a pagar tanto de prima. Vamos a suponer que tengo que pagar $300 de prima, ¿verdad? Entonces yo empiezo a pagar mis $300 y empiezo porque es vitalicio. O sea, no es que tenga una suma en específico de dinero, sino que estoy pagando un seguro vitalicio. Quiere decir que esto es un riesgo para la aseguradora porque pueda que si yo llego a vivir 120 años, gracias a Dios, pero la aseguradora me tiene que pagar hasta los 120 años. Pero si yo solo vivo, a partir de los 70, solo vivo unos 5 años, pues bueno, son los 5 Ajá. Son y me 5 años. beneficiarios, ¿sí? Ya, ya, ok. Vitalicio, ¿sí? O sea, profe, para analizar un poquito todo eso, es como tener un acuerdo entre yo con la aseguradora, bueno, yo te pago 35 años por tanto, por esta prima y tú me garantizas después de los 70 la cantidad que yo viva, el pago de 5.000, por ejemplo. Correcto, ajá, Eso es todo. Ok. correcto, así sería. Y ahí José mencionó la palabra clave. La aseguradora me garantiza, ¿verdad? Por eso aquí un ingreso garantizado, ¿verdad? Que va a ser de por vida. Por eso esa es la más común, ¿verdad? Por eso es la primerita que estamos viendo, ¿verdad? Primero vimos todos los antecedentes, cómo se paga y bueno, entonces dependiendo cómo voy a financiarlo, o sea, ya depende, o sea, ¿cuál quiero? Ok, yo quiero un ingreso para mí de por vida. Entonces, si yo quiero un ingreso de por vida, ¿cuál escojo? Vida recta. Vida recta o la anualidad vitalicia, ¿verdad? Que es en vida. Y eso significa que no hay más pagos a un beneficiario, porque no pagué por un tiempo, no pagué una cantidad específica, sino que pagué vida recta, de por vida. O sea, mientras viva, lo tengo garantizado. Si muero, también se muere conmigo el beneficio. Ya. Ya. Luego tenemos el pago de reembolso en efectivo. Este ya cambia. Miren, palabra clave. ¿Qué significa un reembolso? Que le devuelve. Devolución. Devolución. Y si hay una devolución, significa que es lo que esté ahí acumulado, ¿verdad? O sea, Ya, tenemos ya, ok. acumulado. Aquí ya A, cambia. ¿Perdón? a esa me refería. Ya, 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 ya. Ok. Aquí ya cambia el contexto. Miren, reembolso en efectivo. Paga un ingreso garantizado a la anualidad de por vida. Si el beneficiario muere antes que todo el dinero se haya ido, un pago en efectivo de suma global de los fondos restantes se pagan al beneficiario del pensionado. Aquí sí ya hay un beneficiario. Ah, ¿Bien? sí. Ah, Ya, ya, mira, sí. ya. Y A no esa va me refería, profe. Ok, ya. a hacer un reembolso. Ok. ¿Por qué un reembolso? Porque un reembolso es el dinero que has acumulado, o sea, es tuyo. Entonces te lo vamos a devolver, ¿verdad? Solo que en pagos. Entonces, pagamos, vamos a suponer que pagamos $50,000 en prima y eso me generó un interés compuesto de unos $70,000. Tengo $120,000. Entonces me van a empezar a pagar, vamos a suponer, $3,000 mensuales, ¿verdad? 3,000, 3,000, 3,000. Si me pagan por 10 años y muero, me han pagado solo 30,000. Entonces tengo ahí un saldo pendiente que no cobré. Y como no lo cobré, se lo van a Me lo pagar, reembolsan. se lo reembolsan. Sí. Gracias. Palabra clave. Por eso aquí sí se hace un reembolso, ¿verdad? De lo que esté acumulado al momento de la muerte. No sé si me explico cuál es la diferencia entre una y otra. Sí, sí, está bien. Gracias. Luego tenemos opción de pago de reembolso en cuotas. Aquí, este reembolso es El monto total. el monto total, el 100% que quede al momento de la muerte. Según el ejemplo, dijimos que $70,000 más, estudiante de este semestre. ¿verdad? Tenía $120,000, ¿verdad? Según el ejemplo, tenía $120,000, $50,000 en prima y $70,000 de intereses. En conjunto tengo $120,000. Y si solo cobré $50,000, ¿cuánto le van a pagar al beneficiario en un cheque? Restante. Voy a Apaga agradecer. los micrófonos. Si llegamos a pagar, me van a disculpar. Hay interferencia. Ok.
Voy a agradecer, por favor, a algunos micrófonos, ¿verdad? Que nos están generando un poquito de interferencia para mantenerlos silenciados. Saben que yo no los bloqueo, o sea, ustedes los pueden activar en cualquier momento, pero para evitar la interferencia con los demás estudiantes, les voy a agradecer que los tengamos en mute, ¿sí? Entonces, perdonen que cada vez que yo tengo que activar, desactivo el marcador y bueno, se borra el texto. Entonces, acá dijimos que, poniendo el ejemplo, yo pagué $50,000 en primas y generé $70,000 de intereses, tengo $120,000. Y si solo cobré $50,000, ¿cuánto le pagan al beneficiario? 70,000. 70,000. Ujú. 70, ¿verdad? 70,000 en un solo pago. Pero aquí tenemos el mismo beneficio, solo que en cuotas. Entonces dijimos que el pensionado en vida estaba recibiendo, pusimos el ejemplo de $5,000. Eso quiere decir que el beneficiario que empieza a cobrarlo no le van a pagar estos 70,000 de contado, sino que se lo van a seguir pagando Mensualmente la misma cantidad. la misma cantidad. Los mismos $5,000 se los van a seguir pagando al beneficiario hasta que los $70,000 se Se acaben, agotan. se agoten, ¿verdad? Entonces es como funciona. Y luego hablamos de pago con un periodo cierto. Este periodo cierto, alguien me lo mencionó, ¿verdad? Que al final viene siendo una mala traducción, pero es un periodo de tiempo determinado, específico. Vamos a suponer que yo compro una anualidad por 20 años. Y bueno, entonces me están pagando $5,000, ¿verdad? Por 20 años. Entonces, en base a la edad, ¿verdad? Y el beneficio, bueno, entonces así voy a tener que pagar. Cuando empiezo a recibirlos, ok, estoy recibiendo 5,000, y ya llevo 10 años y muero. ¿Qué pasa con los otros 10 años? El beneficiario sigue recibiendo pagos por los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque yo compré una anualidad con un periodo específico, un periodo determinado. Entonces la compré por 20 años. Yo recibo 10, pues bueno, y muero. El beneficiario sigue recibiendo los años que resten. No sé si me doy a entender, si me siguen. Sí. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Entonces voy a cambiar aquí. Vamos a ir a la siguiente. ¿Cómo estamos con el tiempo? Luego encontramos opción de pago sobreviviente conjunto y completo, ¿sí? Sobreviviente conjunto y completo. ¿Qué quiere decir? Miren, acá esta también es pregunta de examen. Una anualidad que paga una anualidad a 2 personas hasta el último que sobrevive es una anualidad conjunta y completa, conjunta y 2/3, conjunta y medio sobreviviente. ¿Qué significa esto? Estas dos son lo mismo, solo que el porcentaje cambia. Dice, paga la anualidad para 2 pensionados hasta el último pensionado que muere. Si uno de ellos muere, el otro va a seguir recibiendo los mismos pagos. ¿Qué significa? Vamos a suponer que con mi esposa compro una anualidad igual, vamos a suponer que son $5,000, ¿verdad? Pero es de sobreviviente conjunto y completo, es de sobreviviente hasta el último. Esto tiene que ver con vida recta, solo que es la misma que vimos hace un momento de vida recta, ¿se recuerdan? Solo que es para 2 personas. personas. Esta normalmente se recomienda para parejas de esposos, ¿verdad? En términos generales, es quienes lo compran. Entonces, suponiendo que uno muere, el que queda vivo sigue recibiendo los mismos $5,000. ¿Por qué? Porque Completa. es completa, correcto. Pero vamos a decir que cuando hacemos números, no es que la prima nos queda muy alta, ¿verdad? Ese beneficio tarda, si el segundo muere, pues bueno, hasta ahí terminan los beneficios. Aquí no hay beneficiario, es lo mismo que la que vimos hace un momento, solo que aquí ya son 2, ¿verdad? Entonces, si la prima está muy alta, decimos, ok, se supone que si ya uno de los dos muere, los gastos bajan.
Si los gastos bajan, bueno, entonces la prima va a ser más baja. Entonces vámonos por 2/3. Eso quiere decir que los dos reciben $5,000, pero si uno de los dos muere, el que sobreviva va a recibir 3,000 y fracción, algo así, ¿no? O sea, como $3,000. ¿Por qué? Porque van a ser 2/3 de los 5,000. No sé cuánto es eso, pero no sé si me doy a entender, ¿verdad? Y si decimos, ok, la prima todavía está alta, bueno, vámonos por la mitad. Los dos reciben 5,000, pero si uno de los dos muere, el que sobreviva, ahora sí, recibe 2.500. 2,5, ¿verdad? 2,500, la mitad, hasta que muere. Y no hay beneficiarios, ¿verdad? Porque es un beneficio de sobreviviente, es un ingreso vitalicio, ¿ok? Y luego tenemos la misma que teníamos en anterior, solo que la anterior era individual. Esta es para 2 personas. Dice, pago un ingreso determinado por un periodo de tiempo, ¿verdad? Tales como 10 o 20 años. Esto puede ser para las 2 personas. Es decir que si uno muere, el que sobreviva sigue recibiendo los pagos por los años que restan, porque ya no es vitalicio, sino que ya lo compro por un periodo de tiempo específico. Y como es vitalicio y estoy pagando años específico, aquí sí existe beneficiario. Dice si el beneficiario está viviendo, ¿verdad? Entonces sigue recibiendo los beneficios, porque estoy comprando una anualidad por un periodo específico. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Vean hasta acá. Hasta aquí, si ustedes se dieron cuenta, los beneficios son ¿qué? A ver, ¿alguien? O sea, ¿Perdón? bueno, varios beneficios flexibles son. Son En garantizados. vida, son en vida. Correcto. Son para 2 personas. Garantizados. ¿Sí? Independientemente sea para una o sea para 2, si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Son beneficios garantizados. Quiere decir que son fijos, Hijos. una cantidad fija. Nunca encontraron variables, pero vean acá, las anualidades se pueden configurar el tema de inversión, palabra clave. Entonces, dice aquí que existen 2 tipos de anualidad. Existen las anualidades variables y las anualidades fijas. Esto cambia el contexto, ¿verdad? Porque una anualidad fija es, Garantizado. Garantizada. Es una tasa de rentabilidad. ¿verdad? Pero la variable es, No, Asume riesgo. Asume Cambia riesgo. el riesgo de inversión. es un Hay riesgo riesgo. de inversión. Correcto, porque no se puede garantizar, va a variar. Recuérdense que el tema de inversión, ¿verdad? La bolsa de valores es un mercado bursátil, o sea, entonces no se puede garantizar un beneficio, nadie lo puede garantizar. Por lo tanto, la variable equivale a un riesgo, ¿verdad? ¿Riesgo a qué? Que puedo perder. Riesgo a que tal vez gane menos que una fija, pero puedo también ganar más. El objetivo de irme a una variable es obtener mayores dividendos, pero ya asumo parte del riesgo. Entonces veamos aquí, miren. En resumen, la anualidad fija dice que proporciona una rentabilidad. Garantizada. Fue todo lo que vimos anteriormente. Todo es, si ustedes se dieron cuenta, se repetía mucho la palabra garantizado, garantizado, garantizado. Pero en la variable cambia el contexto. Dice, no proporciona una tasa de rendimiento garantizado. No se garantiza. ¿Debido a qué? Al riesgo. Riesgo de inversión. Paciente trae riesgo. Y esto lo cambia todo. Una declaración, ojo, pregunta de examen, ¿verdad? Debe proporcionarse de la unidad. ¿Cada cuánto tiempo? Una vez al Una vez al año. ¿Por qué una declaración anual? Porque se supone que en una garantizada, bueno, yo puedo sacar cuentas de cuánto me va a generar al año. ¿Por qué? Porque es fija. Pero en una variable, no sé, puede que hayan meses negativos, meses positivos, meses muy buenos, meses más o menos, ¿verdad? Pero me entregan un reporte anual de los rendimientos, ¿verdad? Entonces, no de cada mes, sino que es un reporte anual porque es variable. Nadie sabe cuáles van a ser los resultados. Las anualidades variables se pueden clasificar como ya sea inmediatas o... diferidas. ¿Se recuerdan de estos conceptos que los vimos al inicio? Sí. Inmediata es un pago global y la diferida es un pago mensual
y puede ser flexible. Ok, Y se tiene que pagar en un año. correcto. ¿Por qué? Porque los reportes son anuales, ¿verdad? Ujú. Entonces dice aquí, las aseguradoras que se ocupan de las anualidades variables están sujetas a doble regulación, ¿verdad? Primero es por la SEC, recordemos que la SEC es la que regula la bolsa de valores y la Oficina de Regulación de Seguros. La Oficina de Regulación de Seguros es la que regula las anualidades fijas y también las anualidades variables, pero para yo con mi licencia 215 puedo vender anualidades fijas, lo puedo hacer, pero para trabajar una variable necesito acá la 215, ¿verdad? Y también necesito la licencia como corredor de bolsa, ¿verdad? Porque ya estoy viendo el tema de inversión. La 215 es regulada por la Oficina de Regulación de Seguros, por eso necesito esta. Y también la SEC que me exige su licencia como corredor de bolsa, ¿verdad? Entonces, esta es pregunta de examen. Esta es una palabrita clave. Acumulación de unidades. Ojo, cada vez que vemos porque esto viene en el examen, cada vez que vemos el tema de unidades, dice aquí, la acumulación de unidades, ¿qué tipo de anualidad es? Variable. Correcto. Es una anualidad variable. Esa puede ser, o es de hecho, una pregunta que se repite mucho en el examen. La acumulación de unidades es una anualidad variable, no es fija. Déjenme, voy a borrar aquí. Déjenme ver. Hay una pregunta que se repite mucho. Te las voy a mencionar rápidamente, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes anualidades paga beneficios en unidades en lugar de montos específicos en dólares? Ya dijo ahí. Ahí yo con leer eso ya puedo decir cuál es la opción. Variable. Es una variable. Dice, ¿cuál de las siguientes anualidades paga un beneficio basado en unidades en lugar de montos específicos de dólares? Y tengo anualidad flexible, anualidad variable, anualidad diferida o anualidad de prima única. No hay pierde, ¿verdad? Porque dijimos que la acumulación de unidades es ¿qué? La variable. Una variable. El valor de la unidad de acumulación varía dependiendo de la inversión, que es una parte de la anualidad variable. ¿Cómo se trabaja esto? Unidades de anualidades, ¿verdad? Recuérdense, ¿cómo funciona esto? Esto es como para darle podría decir un mejor orden, ¿verdad? Al tema de la inversión, o sea, cómo se estructura el tema de inversión para que se puedan llevar unas cuentas más claras en cada asegurado. Entonces, las unidades son como, voy a poner de ejemplo, las acciones. Vamos a suponer que yo le digo a mi corredor o a mi agente, mira, quiero invertir, como es una variable, pues bueno, yo estoy asumiendo el riesgo. Quiero invertir en unas 3 acciones del SP500. Ahorita más o menos oscila por los $4,800, ¿no? Vamos a redondear los $5,000. Entonces yo le estoy diciendo a mi agente, mira, quiero invertir en unas 3 acciones del SP500. Unas 3 acciones. ¿Cuánto voy a invertir? Si están a un precio de $5,000. 15,000. 15,000. $15,000. Pero es una inversión la que estoy haciendo. ¿Y por qué es un riesgo? Porque es una variable. Entonces, yo no tengo, ok, invertí $15,000 y no sé qué va a pasar con esos $15,000. Vamos a suponer que de aquí a 6 meses el mercado se desplomó. Ahora las acciones están a $3,000. Entonces, mi inversión de $15,000 bajó ¿a cuánto? 9,000. 9,000. Estoy perdiendo. Pero después, bueno, se disparó, ¿verdad? Y ahora las acciones están, vamos a suponer, a $7,000. Eso quiere decir que al final de año, si yo yo tengo un reporte de mis inversiones, voy a decir, ok, yo tengo 3 acciones del SP500. Entonces, yo invertí $15,000 y ahora tengo 21,000. dólares. Eso quiere decir que tuve una ganancia de $6,000. Sí, dólares. ¿Sobre qué cantidad voy a pagar impuestos? Sobre esos 6,000. Por Sobre seis. $6,000, ¿verdad? Entonces dice, en el momento de la anualidad variable, dice aquí,
lo mismo que como el ejemplo de las acciones funcionan las unidades, ¿verdad? Dice, en el momento de la anualidad variable, debe pagarse al beneficiario. Las acumulaciones se convierten en unidad de anualidades. Estos pagos pueden variar de mes a mes porque nadie puede garantizar es una variable, dependiendo de los resultados de la inversión. El número de unidades no cambia. Por eso les puse el ejemplo. Compramos 3 unidades, ¿verdad? Eso no va a cambiar, pero el valor va Puede a Puede variar. variar. Sí. la unidad, ¿verdad? La anualidad se basa en la rentabilidad de los fondos propios de la cartera apoyada en la anualidad, que son propios de la empresa. Y como yo elegí una variable, pues bueno, yo asumo parte de ese riesgo. Entonces sé que eso puede variar, puedo perder o puedo ganar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. No. Veamos. Profesor, eso no podemos hacer nosotros. Variables, o sea, lo podemos hacer, pero necesitamos una licencia adicional que nos pide la SEC, ¿verdad? Ujú. Por Por el tema. eso, pero con la 215 no se hace eso. Con la 215 podemos trabajar anualidades fijas. Ujú. Ok. La anualidad, una de las anualidades comunes o típicas que un agente con una licencia 215 trabaja es la IUL. ¿Se recuerdan? Que la vimos. Tiene que ver con los seguros de vida universal. Es algo muy similar, porque vemos el tema de inversión, solo que acá en las anualidades tenemos beneficios solo en vida, mientras que el seguro tenemos beneficios en vida y también Y muerte. También la muerte. pero o sea, si ustedes se dan cuenta, los conceptos son muy similares, porque también la IUL se trabaja con inversiones en la bolsa, que también pueden ser variables. Se recuerda que Sí. lo mismo pasa con las anualidades. ¿Puedo trabajar anualidades fijas? Sí lo puedo hacer. Para las variables ya necesito una segunda licencia. Lo puedo hacer, pero necesito trabajar por esa segunda licencia porque ya estoy trabajando capital de riesgo, pues es capital de otras personas, ¿verdad? Entonces Sí. necesito esa licencia. ¿Ok? Ahora, Profe, una pregunta de vamos a decir, hay más dinero en la variable, obviamente, ¿verdad? correcto. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en porcentaje o ganancia entre una comisión, vamos a decir, fija o variable? ¿Qué porcentaje de comisión? Bueno, eso va a depender de los rendimientos, pero más o menos en promedio, ¿verdad? Eh, una persona que trabaja temas de inversión, ¿verdad? En tema de bolsa, como un broker, ¿verdad? Está ganando un promedio de un 6%, ¿sí? Del capital acumulado. Entonces, Ya, o sea, esto es independientemente el cliente. Es que, miren, esa es parte del beneficio, que es un mercado fascinante. O sea, perdón, es un giro, una línea, ¿verdad? De trabajo fascinante, sinceramente, con el tema de inversión, porque si yo me voy al tema de inversiones, propiamente con el tema de la bolsa, entonces hablamos de un 6%. Eso tiene que ver si el cliente, ¿verdad? O el asegurado gane o pierda, pues el broker siempre va a ganar un porcentaje. sí, Entonces, está ganando eso constantemente y eso cuando ustedes hacen números son sumas muy atractivas, ¿verdad? El hecho de ser un intermediario o un broker, ¿verdad? Que está trabajando este tipo de beneficios, pero eso pues puede variar, ¿no? Entonces, es como más o menos ustedes pueden tener una idea, pero obviamente a mayor riesgo, mayor ganancia, ¿verdad? Entonces, por eso es de que hay doble regulación, ¿sí? ya. Vean aquí, Gracias, profe. con gusto, anualidades indexadas. Es lo mismo que las pólizas universales indexadas. ¿Se recuerdan que es la IUL? Por eso estoy haciendo algo muy paralelo acá, que siguen siendo, cuando hablamos anualidades indexadas, es un tipo de anualidad fija, lo mismo que la IUL, es un tipo de póliza de seguro fijos, ¿verdad? Fijo. Es fijo. Entonces la indexada es una anualidad fija que ofrece la posibilidad de un retorno más alto que una estándar. Lo mismo que la que vimos en la IUL, ¿verdad? Ellos a veces están ligados con el SP500, pero estas pólizas tienen el potencial también de convertirse en variables, ¿verdad? Mm. Tienen el potencial de convertirse en variables, las indexadas. Es muy similar al seguro de vida universal EIUL, ¿verdad? O index.
Entonces, ahora, ¿cómo se trata el tema fiscal con las anualidades? Dice, el pago de beneficio de la anualidad consiste en capital e intereses. Así de sencillo, ¿verdad? Como el ejemplo que pusimos en las unidades. Metimos 15,000 y sacamos 21,000. ¿Cuánto pago impuestos? ¿Sobre qué base? 6,000. 6,000. 6,000. Es lo que excede la ganancia. Entonces aquí está, ¿verdad? La operación, ¿verdad? Es relación a exclusión es igual a la inversión del contrato, que fueron $15,000, dividido de los rendimientos esperados, que fueron 6,000. Entonces, sobre esta cantidad, los rendimientos, es que se pagan impuestos. ¿Ok? Así de sencillo. Sin tanto, sin extendernos en el tema, ¿verdad? Pero ya vimos cómo funciona el tema fiscal en estas pólizas anteriormente, entonces pasa lo mismo. Vamos a pagar solo lo que exceda sobre la inversión. Muy bien. Entonces, ahora vienen preguntitas de examen. ¿Qué pasa acá? Retiro parcial, ¿verdad? Un retiro parcial. ¿Se pueden hacer retiro a las anualidades? Sí los puedo hacer porque las anualidades son año, por un año, ¿verdad? Entonces, ¿los puedo hacer? Sí. Pero dice que si se hace un retiro parcial antes de los 59 años y medio, se considera, ¿verdad? 100% intereses. Es decir, que vamos a poner el ejemplo. ¿Se recuerdan? Al principio les dije que habíamos pagado de primas $50,000 y generamos un interés de $70,000. Eso quiere decir que tenemos acumulados, ¿cuántos? En total, 120,000. 120,000. 20,000. Entonces, vamos a suponer que yo he acumulado 120,000, pero tengo 55 años. Entonces, tengo 40, o sea, no he llegado a la edad de 59 años y medio. Si tengo 55 años, lo que estoy retirando es 100% intereses. No va a ser de mi capital, es de los intereses. Y por lo tanto, ¿verdad? Como son intereses, están grabados como ingresos ordinarios. Eso quiere decir que si yo retiro $20,000, tengo que pagar impuestos sobre esos 20,000. Esto es cuando se hacen retiros antes de los 59 años y medio. Pregunta de examen. ¿Ok? Y una pena de impuestos o una penalización del 10% se aplica, ¿verdad? Si se retira antes de esa edad, ¿verdad? Si es la distribución antes de que el beneficiario alcance la edad de 59 años y medio. ¿Qué significa? Que si yo retiré $20,000 antes de los 59 años y medio, tengo que pagar impuestos y sumado a eso tengo que pagar La Una pena. penalización Una del penalidad. 10%. por retiro anticipado, ¿verdad? Ahora, si yo retiro después de los 59 años y medio, ya no pago el 10%, pero Están sujetos. pago mis impuestos, ¿verdad? Sobre las ganancias. Después de esta edad, los retiros no incurren en el impuesto, ¿verdad? El 10%, pero están sujetos a impuestos como ingresos ordinarios. O sea, lo que exceda la base del costo. Entonces, después de los 59 años y medio, bueno, tengo $120,000, sé que tengo que pagar impuestos sobre $70,000, ¿verdad? Los $50,000 no voy a pagar porque se consideran como capital. El aporte, el capital. Correcto, ¿verdad? Y luego tenemos el intercambio 1035. ¿Se recuerda que lo vimos también en las pólizas de vida? Funciona Ujú. ya con las anualidades. El intercambio 1035 me permite cambiar una anualidad por otra. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Yo puedo cambiar una anualidad por otra aplicando el intercambio 1035. Al momento que la cambio, pues bueno, esta es una pregunta de examen. Mire, ojo acá. Cuando se hace un intercambio, ¿qué se le debe informar al censualista o al propietario de la anualidad para ese intercambio? ¿Qué información debemos de proporcionarle? Es pregunta de examen. Mucho silencio. Y, A ver. bueno, es recomendable hacerle que, vamos a decir que haga ese cambio a través del 1035, pero no recibiendo el dinero él, sino que se transfiera vamos a decir, de una
de una cuenta a otra cuenta. Ok, No sé si me... miren, se puede hacer el intercambio de 35. Esa es una pregunta de examen y quiero que lo anoten, que lo tengan presente, ¿verdad? El cliente debe saber que al momento que se hace un intercambio, pueden haber consecuencias fiscales, ¿sí? Ok. Esto se constituye como un interés o un impuesto diferido, ¿verdad? Ya más adelante vamos a hablar un poco de esa parte, pero el interés, perdón, el impuesto diferido. Entonces, si se traslada a la cuenta, vamos a suponer que tengo esto, se traslada a otra, pueda, dependiendo la reciprocidad de una empresa con otra, puede tener consecuencias fiscales. Es decir, que tengo que pagar los impuestos de lo acumulado porque la otra empresa que recibe el capital, dicho o valga la redundancia, lo va a recibir como capital, no lo va a recibir como o que sigue siendo una ganancia y está ahí. O sea, eso es importante pagar. Entonces, el cliente debe saber que si se hace ese intercambio, va a haber consecuencias fiscales, porque aquí yo sé que, o la empresa sabe que yo tengo 50,000 de capital y 70,000 de intereses. La empresa lo sabe, pero al momento que yo muevo los 120,000, pueda que la nueva empresa que esté aceptando esa anualidad o ese intercambio va a contemplar eso como 100% capital. ¿Me explico? Entonces, ¿quién pagó esos intereses, esos impuestos de los 70,000 dólares? O sea, entonces puede haber consecuencias fiscales en ese intercambio. Entonces, el cliente debe de saber que esto puede pasar. Esa es pregunta de examen para que lo tengan presente. Ahora, ¿yo puedo cambiar una anualidad por otra? Sí, lo puedo hacer. Sí. Cambiar un seguro de vida por una anualidad, No, sí lo puedo hacer. Sí puede. ya es la variable, sí. Correcto. O sea, yo puedo cambiar yo tengo mi seguro de vida y lo puedo cambiar por una anualidad. Sí, porque le estoy diciendo a la empresa, miren, ¿qué es lo más seguro que tenemos en la vida? La muerte. La muerte. Entonces, pues yo estoy renunciando a mis beneficios de muerte para comprar beneficios en vida. Entonces la empresa dice, ok, lo acepto, ¿verdad? Entonces, ¿se puedo cambiar un seguro de vida por una anualidad? Sí. Lo que no puedo hacer es cambiar una anualidad Por por un seguro de vida. porque es Por como otra que yo le anualidad. diga a la empresa, Correcto, correcto. es como que yo le diga a la empresa, mira, voy a recibir beneficios en vida de la anualidad. Ok, como ya gocé de las anualidades, ahora lo más seguro que tengo en la vida, lo que más se me acerca es la muerte. La muerte. Ahora sí quiero mi seguro de vida. Eso se puede hacer, porque ese es un riesgo para la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿dudas, preguntas con este Sí, tema? profe, hay una persona, ¿verdad? Que me comentó algo. Él tiene un 401k, ¿verdad? Donde él tiene aproximadamente 30,000 dólares. ¿Ok? Ahora bien, él quiere pasar esos 30,000 dólares a una IUL que él tiene Ujú. con el 1035. ¿Se pudiera hacer eso? Sí, esto, o sea, como él ya dispone, solo que recuérdese que también tiene consecuencias fiscales y tiene penalizaciones por retiros anticipados, ¿verdad? En el 401, ¿sí? No, él pasa de los 59,5. ¿Ok? De hecho, creo que el 401k es a los 70 años y medio, ¿sí? Porque si no está sujeto a una penalización, ¿ok? Ya. O sea, porque este es un beneficio del gobierno, por eso la edad es más alta. Entonces, Mm, hacerlo, sí, ¿verdad? Esto se conoce también como comprar adiciones saldadas, ¿verdad? No sé si han escuchado o han visto ese término. Ah, lo no. pueden ver en algunas preguntas. Una adición saldada significa que yo tengo capital para comprar otro beneficio adicional. No lo estoy retirando para mí, sino que estoy comprando, por eso es adiciones. Estoy adicionando otros beneficios, solo que ya pagados. Por eso se llaman adiciones saldadas, ¿verdad? Porque estoy usando los mismos beneficios acumulados para reinvertirlos en otro beneficio que me genere más beneficios. Eso se conoce como adiciones saldadas. ¿Se puede hacer? Sí, o sea, él puede usar ese capital para comprar, ¿verdad? Una IOE, lo puede hacer, ¿verdad? Con ese capital acumulado, solo que debe informarse porque puede tener consecuencias fiscales por retiros anticipados. No sé si me... Ya. no la Sí, pregunta. Eso, con el 401k, los retiros anticipados es antes de 59,5, ¿correcto?
Ya a Sí. partir de ahí puede retirar. Ok, déjenme corroborarlo, pero yo tengo entendido, hasta donde tengo la información, que es a los 70 años y medio. No he visto un caso como tal, ¿verdad? Que haga el intercambio del 401k porque no trabajo esa línea, ¿verdad? Sí tengo conocimiento con el tema de anualidades. Recuérdense que aquí en clase vemos un poco, ¿verdad? De los planes de retiro, ¿verdad? Y el 401k es uno de los planes de retiro que me provee el gobierno. Entonces, tiene beneficios fiscales, ¿verdad? Todo lo que se está aportando son beneficios fiscales, pero al momento del retiro, pues tengo que pagar esos impuestos. Entonces, normalmente los beneficios del 401k son beneficios que puedo gozar, ¿verdad? Sin penalización, hasta donde yo tengo registro. En teoría, ojo, hablo acá si alguien me corrige, espero no equivocarme, es a los 70 años y medio, 70 y medio. ¿sí? Sí. Es la información que yo sé, pero si alguien me corrige, espero no equivocarme con eso. Como les digo, yo lo veo en teoría, pero no trabajo principalmente. Sí podemos nosotros de pronto trabajar con esas líneas. Yo personalmente no trabajo con los planes de retiro, ¿verdad? Pero en teoría lo que yo sé es que es a los 70 años y medio, Que no paga penalidad. que no se paga penalidad. O sea, se empieza a retirar los beneficios después de los 70 años y medio, en el tema del Mi, gobierno. ¿Mm? mi hermano retiró el año pasado. Ajá. Él tiene 65 años ¿Ok? y solo le cobraron los taxes, pero no le dieron penalidad, porque De- ya a partir de los 65 él lo podía hacer. ¿Mm? Y así fue, o sea, me lo mostró. Ok, ok, o sea, él no pagó. Déjeme corroborar aquí rápidamente, si me permite un momentito, por favor. Quiero, ahorita que estamos en este tema, vamos a ver. Sí pagó las taxas, sí se la descontaron, Hay que pagarlo, ¿sí? pero no pagó penalidad. ¿Mm? Déjenme ver acá. Un momentito, por favor. Escucha nada. Un momentito, ¿sí? Solo quiero verificar acá. Ya. Sí, gracias. Fíjese que sí tiene razón. El 401k sí se pueden hacer retiros después de esa edad. Es el IRA, el que los retiros son, ¿verdad? O sea, que se limitan a los 70 años y medio. El IRA, recuérdense que, ¿cuál es la diferencia entre un 401k y un IRA? Alguien que me diga. No, ahí sí Ahí no sé no. nada. Ahorita No que sé lo toco, es pregunta de nada. examen, ¿sí? Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Mm. Miren, Ahí estoy raspado. Oh, todos son el- de retiro, ¿sí? Sir, ¿Cuál no, es? pensé que era que el 401k es a través de una compañía y la IRA la puedo hacer yo personal, correcto. individual. Gracias, ¿Esa Sir. es? Esa es, Ok. sí. Está en lo correcto, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso es de que en planes individuales el techo es más alto. Entonces ahí hago la corrección y gracias Luis por darnos ahí el tip, ¿verdad? De 401k. Pero sí, está en toda la razón. O sea, el 401k yo puedo hacer retiro después de los 51 años y medio, ¿verdad? Y solo pago los impuestos. Ahora, el IRA sí me exige llegar a los 70 años y medio, porque el IRA es un beneficio que puedo comprar de forma individual. Y ya. Por eso hay una preguntita, ¿verdad? Hay una preguntita que es una conchita de mango, le digo yo, ¿verdad? Que ustedes pueden encontrar por ahí, que dice, un plan de jubilación que puede ser establecido por un empleado, independientemente de cualquier otro plan de jubilación, se denomina. ¿Alguien que me dé la respuesta?
Mira, Miren, Repita la pregunta, profesor. Repita, profe. un plan de jubilación que puede ser establecido por un empleado independientemente de cualquier otro plan de jubilación se denomina, y tengo las respuestas. Cuenta de retiro individual IRA, plan de pensiones CARE, ¿verdad? El CARE, plan 401K y plan de pensión corporativa. ¿Cuál sería? Ahí Ira. El primero, plan, Ira, plan individual IRA. Ira. el IRA, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice un plan de jubilación que puede ser establecido ¿por quién? Por el empleado. Individualmente. Individual. Por el empleado, independientemente. Entonces, Por el empleado. el 401K es para empleados, pero solo lo puede establecer una empresa. O sea, puede ser Empresa. desde la empresa, Ya, pero sí. es para empleados. Pero acá dice que puede ser establecido por el empleado y de forma individual. O sea, el IRA es para es como que yo compré un seguro de vida individual. Pues, o sea, cualquier persona lo puede comprar. Yo puedo tener un grupal, pero tengo un individual. El IRA es para una persona individual, sea empleado, sea dueño de empresa o lo que sea. Pues, o sea, el IRA es para todo tipo de personas, ¿sí? Entonces, por eso es de que se exigen los 70 años y medio, ¿ok? Entonces, haciendo la aclaración ahí, ¿verdad? Para no dejarlos con la confusión. Y gracias, Luis, ahí por tocarnos el tema, porque pues tenemos un poquito más de información sobre estos planes, ¿ok? Entonces, bueno. Miren, ¿qué sucede aquí? Idoneidad para clientes mayores de la anualidad. Volviendo al tema, solo hago aquí la observación, voy a terminar con este tema, porque después de esto tenemos toda la parte del seguro social. Igual, estamos contratiempo y como nos tomamos un poco de tiempo también, que nos venimos corriendo un poco de clases, ¿verdad? Hemos tocado algunos conceptos, perdonen que lo haga de esa forma, ¿verdad? Pero quise aprovechar, ampliar un poco en los otros temas para no pasarlo rápido, porque sé que son preguntas de examen, ¿sí? Así que perdonen ustedes y me van a tener paciencia, ¿verdad? Para irlo. Oh, buenísimo, No, profe. gracias a Bueno. usted porque nos aclara las dudas. No tiene que disculparse. No, no, dice aquí, al hacer una recomendación a un consumidor anciano sobre una anualidad, ¿verdad? Sobre un intercambio de una anualidad, debe haber información, ¿verdad? O motivos razonables para creer que esta recomendación es adecuada, porque vamos a suponer que una persona de 80 años viene y dice, mira, yo tengo un seguro de vida y lo quiero intercambiar por una anualidad. Pues nosotros asesorarlo y saber, o sea, que hacerle comprender, ¿verdad? Que él esté claro lo que está haciendo, ¿verdad? Porque pueda que él debe tener motivos razonables, es decir, que tenga otros productos de seguro, ¿verdad? O su situación financiera sea diferente, o sea, tiene razones, pueda que él tal vez entienda, pero tal vez tiene razones de peso por el cual quiere hacer ese intercambio. Pero debemos de asesorarlo porque a la edad de 80, 90 años está renunciando a su seguro de vida para obtener beneficios en vida, debe de haber No es motivos. recomendable. No es récord, no, claro que no. Entonces, ¿por qué? Porque el tema de intercambio, pues ya vimos, ¿verdad? Aplica porque estamos renunciando a los beneficios de vida en caso de que sea un intercambio de un seguro de vida a una anualidad, ¿verdad? Para obtener beneficios en vida. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase el día de hoy. En la siguiente clase, pues ya vamos a analizar un poquito el tema del seguro social, que también vienen algunas preguntitas en el examen. Listo, yo Ah, a todos por su paciencia. No sé si hay alguna pregunta en general, ¿verdad? De forma general, alguna duda que tengan. Y si no, pues bueno, hemos terminado no. nuestra Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. gusto que Buenas Buenas noches. noches. Dios Buenas me lo noches. bendiga. Buenas noches a todos. Nos vemos Gracias, Buen fin profe. buen fin de semana. Buenas noches. próximamente. Hasta pronto. Bye, bye. Hasta pronto, profe. Profesor, Ah, sí tengo una pregunta. Daisy. Sí, fuera de lo de la clase. Yo tengo 32 horas que ya hice, pero la pregunta sería, para hacer esta licencia, que es la 215, ¿necesito más horas o con las 32 horas califico para ir a hacer este examen? Ok, eso va a depender de los estados o sea, el estado donde se encuentra. Yo sé que usted está en California, ¿verdad? Ujú. Normalmente son 24 horas de educación continua la que se exige, ¿sí? En promedio, ¿verdad? O sea, no es, lo ponen en horas, ¿verdad? Pero normalmente esto lo miden por el tema de la prelicencia, ¿verdad?
que es el estado de California la exige, entonces ahí está el número de horas, ¿verdad? Entonces, normalmente las plataformas es cuando lo exigen o lo obligan a uno a hacer las horas, ¿verdad? De educación, eh, los videos, la parte teórica, etcétera, ¿no? Pero sí Ujú. tiene que ver con, son 24 horas en promedio para la mayoría de estados de educación continua. Ok. Y esta escuela suya, me vale esas, si yo hago esas. ¿Cómo se llama? Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Creo que eso está en los términos, ¿verdad? Cuando ustedes han inscrito, pero normalmente nosotros no emitimos como tal una prelicencia Ok. Ujú. por el tema de algunas certificaciones que se está trabajando. Entonces se tiene que trabajar en certificaciones para poder ser aprobados por el Estado y poderles validar esas horas, ¿sí? Ok. Y la otra pregunta sería, ¿cómo se llama esta? Yo sé que usted dice 215, pero aquí, ¿cómo la puedo buscar yo? Claro, es Otro, la licencia 215, ustedes la pueden encontrar como Life Health Accident, ¿verdad? Creo que Health y, vamos a ver, Life, Health and Accident, ¿verdad? O vida, salud y accidentes. sí, así la encontré, con Life, Help y Accidents. Correcto. Y yo pues, no porque ya estoy queriendo poner la fecha del examen y no lo hice porque como decía accidente, dije yo, no creo que sea esta, Ya, pero entonces sí es esa. Esa es la 215, a Life, Health y Accidentes. Ok, correcto. ok, ok, profesor, muchas gracias. Con mucho Le gusto. agradezco. Le Con- agradezco. Que Ok, tengan feliz noche todos. Bendiciones. buenas noches. Bueno, bendiciones, profe. Buenas noches. Buenas